Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Se habla Jesús de que hay que pensar como Dios. Cuidado, hay que pensar como Dios. O, si quieren, este evangelio también nos habla de cómo es importante la cruz en la vida de cada uno, esa que a veces nosotros andamos queriendo huir. La verdad es que no quiero fijarme en un aspecto solamente. Y dice aquí el evangelio que por el camino les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Por el camino. Vamos a detenernos un poquito aquí. Cuando Jesús nos habla por el camino, es decir, cuando en la vida nacemos y luego vamos recorriendo los años de nuestra vida hasta que no sé qué años lleguemos, pero por el camino, Jesús te hace a ti esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando Jesús hace esa pregunta, a veces como que me da a pensar, Jesús también le encanta el chisme, andar preocupado de lo que piensa la gente. ¿Podemos pensar así? Quizá. Creo yo que lo podemos pensar de dos maneras. Jesús te lanza la pregunta a ti y me la lanza a mí, a nosotros. Jesús es bien directo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que te llama la atención de mí? ¿Lo que tú ves en mí o lo que la gente dice de mí? Cualquiera de las dos cosas es interesante. Porque si tú estás preocupado más de lo que dice la gente de Jesús, a veces andamos así pensando nosotros. Andamos más preocupados de qué dice la gente de nosotros. Vivimos de lo que dice la gente. Y nos preocupa lo que andan diciendo de nosotros. Inclusive, si andan diciendo cosas malas, nos volvemos tristes, aunque no sea verdad. Y si dicen cosas buenas, nos ponemos contentos y no es verdad. Andamos viviendo como de la mentira, de la fantasía. ¿A Jesús le interesaba lo que la gente decía de él? En la realidad, no le interesaba lo que decía la gente, aunque lo escuchaba. No le frenaba en su actividad misionera lo que la gente decía. Sin embargo, posiblemente a ti sí te interese lo que la gente dice de ti. En esta pregunta hay una segunda idea. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús te está preguntando a ti, me está preguntando a mí, nos está preguntando a todos nosotros, a ti y a mí. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Lo que la gente dice? ¿O más bien estás preocupado de conocerme a mí directamente? ¿Qué piensas? Les voy a decir algo que pienso muy en el corazón. Ni siquiera lo que yo digo de Jesús es verdaderamente lo que debiéramos decir. Cada uno de nosotros, ¿qué decimos de Jesús? En aquel tiempo, de Jesús se decía que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Claro, Elías era un grande profeta y se oía que debería volver. Fue arrebatado en un carro de fuego y todo el mundo creía que Elías iba a volver. Otros simplemente decían que Jesús era uno de los profetas. Pero aquí está la pregunta del millón. La pregunta que va para ti y que va para mí. Jesús dice: ustedes que vienen conmigo en el camino, ustedes que van junto a mí o que yo voy junto a ustedes, ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Por qué me acompañan? ¿O qué es lo que andan buscando de mí? ¿Están conmigo por lo que dicen los demás de mí? ¿O están conmigo porque ustedes tienen un pensamiento concreto sobre lo que yo soy? Jesús te lanza la pregunta del millón mientras vas por el camino.
¿De qué te dejas llevar? ¿De lo que dicen los demás? ¿De las modas? ¿De lo que se piensa? ¿De lo que el otro dice? Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el revolucionario del mundo moderno. ¿De todas esas cosas tú te fías porque las dice un autor? ¿O porque las leíste en un libro? ¿O porque las dice la televisión? ¿O porque las dice la revista no sé qué? X, Jesucristo es. ¿Por qué lo sigues? ¿Por conveniencia? ¿Porque te dijeron? ¿Porque estás más o menos a gusto? ¿Porque tu conciencia quiere medio tranquilizarla siguiendo a Jesús de alguna manera cómoda, fácil? Yo quisiera decirte, y me lo digo a mí mismo, hagamos esta pregunta, la misma que Jesús hace. ¿Tú qué piensas de mí? ¿Qué dices tú de mí? Y es que Jesús no quiere que tú te dejes llevar por comentarios, inclusive del más grande teólogo, sino que tú hagas la experiencia de Jesús. Jesús te está invitando a que vengas y hagas la experiencia con Él. Que no solo vayas por el camino al lado así paralelamente, como en el tren van las dos vías y nunca se juntan, sino que vayas con Jesús en el camino y vivas con Jesús y hagas la experiencia de Jesús. Por eso, qué importante esta respuesta. Tenía que ser de Pedro, claro, el lanzado, el atrevido, el que no le importa qué piensen los demás. Lo dice como le viene en la mente, como lo siente en el corazón. Pedro era uno de esos entusiastas entregados que le había abierto el corazón de par en par a Dios, de par en par le había abierto el corazón a Jesús. Aunque era débil, claro, como tú eres débil, como yo, como todos nosotros. Por eso en nuestra debilidad sintámonos con Pedro y digamos lo que Pedro dice. Tú, Jesús, eres mi Salvador. Esta experiencia personal que tú tienes y que tú tienes que llegar a tener, la experiencia personal con Jesús, íntima, tú a tú, corazón a corazón. No te dejes llevar por lo que los demás dicen, ni por lo que yo digo, ni por el entusiasmo que pueda poner cuando hablo. Déjate llevar por el entusiasmo que pone Jesús en ti, que te anda buscando y quiere verdaderamente darte la experiencia maravillosa de ese rato o grandes ratos o periodos o toda tu vida llena de la presencia de Papá Dios. Cuando tú comulgas todos los días, tú dices, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando recibes a Jesús, tú dices, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que vino a salvarnos? ¿O simplemente se ha vuelto en ti una rutina? Vienes a comulgar porque dicen que es bueno comulgar, porque te lo han enseñado tus papás, porque tus papás vienen también, porque todos juntos están en familia aquí. O tú ya no estás aquí porque te trajo tu papá o te trajo tu mamá, o viniste a darle un gusto a tu esposa o a tu esposo, sino estás ya porque quieres hacer la experiencia con Jesús. Es maravilloso, te lo digo de corazón. Y cuando te digo que desde el corazón te hablo, es, hijo mío, porque cada vez que yo tengo a Jesús aquí en mis manos en la Eucaristía, como dentro de un rato lo voy a tener, esa experiencia no la cambio por nada. El libro de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis nos dice, ni siquiera los ángeles han tenido la oportunidad de poder traer a Jesús a la tierra, de tenerlo en sus manos. El sacerdote católico tiene todos los días esa oportunidad de traer a Jesús a sus manos y de llevarlo a tu corazón para que tú mismo llegues a decir lo que tú piensas de Jesús y no te dejes llevar por lo que los demás dicen que Jesús es. Tú eres el Mesías. Aquí está la primera de las grandes experiencias que este Evangelio nos recuerda y nos dice que tenemos que hacer. Mi consejo personal, no quiere decir que sea lo único, pero miren, muchos a veces dicen, pues voy a leer este libro que me habla de Jesús, pues voy a leer este teólogo importante, pues voy a leer este autor que dice cosas bonitas de Jesús. Y se nos olvida que hay un solo libro que podemos decir es el clásico de los clásicos, que no lo ha escrito ningún loco y por tanto no es ninguna moda. Las modas las hacen los locos y los que parece que tenemos la cabeza en su sitio, pues andamos siguiendo las modas. El Evangelio no lo ha hecho ningún loco y los que siguen el Evangelio no son más que los que tienen la verdadera cabeza en su sitio. Si el Evangelio es lo único que tú agarras para entrar en contacto con Jesús y con Dios y con Papá Dios, ahí tienes la oportunidad de experimentar a Jesús y terminar diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Por eso cada misa no te la puedes perder
Y si ya te aburriste de estar en misa, pues no te has dado cuenta que ahí está Jesús, ahí está Papá Dios. Cuando la experiencia de Jesús la llegas a tener, como Pedro aquí lo vivió porque Papá Dios le reveló esta experiencia, entonces Jesús nos viene a traer la otra experiencia, a través de la cual también se encuentra uno con Jesús. La experiencia de la cruz. Cuando Jesús ya había a los apóstoles descubierto, o mejor, Papá Dios les había revelado a los apóstoles por el camino, mientras iban por el camino, que Jesús era el verdadero Dios y que había que preocuparse de lo que Jesús era y no de lo que decían de Jesús, entonces les invita a lo que duele, a lo que a veces es causa de que dejemos a Jesús. Dice que les empezó a explicar, y no solo dice que les empezó a explicar, sino que todo esto se los dijo con entera claridad. Del Evangelio nos dice palabras de paso, no, nos las dice para que estemos con absoluta conciencia, con entera claridad hablaba Jesús. Ningún miedo le daba en expresar a sus discípulos que el camino de encontrarse con Él, también el camino de hacer la experiencia de Él, era el de la cruz. Y tú ya sabes la historia de aquel que andaba renegando de su cruz. Y en ese que reniega, pues fue como a quererla cambiar su cruz ahí a un anticuario, y de su cruz la dejó ahí, eso cuenta la historia, la dejó ahí a la entrada y fue a andar buscando ahí entre los objetos que había y encontró una cruz que parece que le quedaba después de buscar otras que rechazaba, y se encontró una, y cuando fue a pagar por aquella cruz, ¿sabes qué le dijo el cajero? Le dijo, oiga, no es nada, no tiene que pagar nada. ¿Por qué no? Pues esa cruz es la que usted traía. Se encontró que la única cruz que le quedaba y que supuestamente quería comprarla era la misma que él había cargado y dejado ahí a la entrada. Nuestra cruz es el instrumento también para encontrarnos con Jesús. Y Jesús no quiere que olvidemos esto. Por eso aquellos que a veces andan huyendo de la cruz hacen muy mal. Es como deshonesto querer andar huyendo de la cruz. ¿Te vas a encontrar con Jesús? ¿Quieres dejar a un lado la experiencia con Jesús? ¿Quieres andar mejor pensando qué piensan los demás de ti y andar viviendo de lo que piensan los demás de ti? ¿O quieres tú encontrarte con Jesús ahí en tu intimidad y estar seguro de lo que Jesús quiere de ti y que Jesús te diga, sí, hijo mío, por ahí vas bien, agarra tu cruz, agárrala con el corazón, ama tu cruz, entrégate a tu cruz? Porque muy bueno era Pedro, que dijo, tú eres el Mesías, se lo reveló el Padre Celestial. Muy bueno parecía Pedro, como nosotros también podemos parecer muy buenos. Y Pedro empezó, después de que Jesús le habló con claridad, empezó a decirle ahí aparte, no, Señor, que esto no suceda contigo. Y no sé cuántas cosas más Pedro le diría, total, que quería apartarlo de la cruz. Y Pedro recibió, yo no voy a decir regaño, recibió el consejo, recibió la motivación, recibió la llamada de atención si quieres, pero una llamada de atención fuerte. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero a mí me encanta, no eso, me encanta lo último, cuando Jesús le dice, tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Por tanto, Jesús vuelve a decirnos, no hay que juzgar según los hombres, sino según Dios. No hay que andar pendientes de las modas, ni preocupados de qué pasa. Ya saben, las modas, ¿qué son? Modas, y como modas, hoy son y mañana ya no son. Sin embargo, lo que perdura es lo clásico. Y lo clásico es saber que Jesús me ama. Y la experiencia de Jesús me llena. La vida entera me la llena de felicidad. Por eso hoy volvamos a recordar por qué la Biblia es el libro más vendido. ¿Por qué no pasa de moda? ¿Por qué es el bestseller de todos los tiempos? ¿Por qué? Porque es un clásico donde encuentras lo que tu corazón anda buscando, a Dios. Y eso basta, como diría Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amén.